Buenas tardes, soy Ramsés Hernández Pacheco, actualmente estudiante de la Escuela Normal de Tenancingo de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español, y esta es mi narrativa pedagógica de la materia en Entornos Virtuales del Aprendizaje, quinto semestre, con la maestra Maritza Montes de Oca Ruiz, Tenancingo, México, 13 de enero del 2025. La siguiente narrativa tiene por nombre Un mundo en la mente del adolescente, que tiene como propósito narrar mi experiencia y fundamentos que componen mis 2 semanas de prácticas educativas. Entonces, sabiendo lo anterior, tenemos que contextualizar que las prácticas educativas se estuvieron realizando en Villaguerrero Centro, exactamente en la escuela secundaria Héroes del 14 de septiembre, en el turno vespertino. El PDA que se estuvo trabajando es: usa intencionalmente los recursos estéticos literarios para poder escenificarlos en situaciones reales de tu comunidad. Las herramientas tecnológicas con las que contaba la escuela eran una sala de cómputo y un proyector, que en mi caso fueron necesarios para poder cumplir con el ámbito de las TICs. En la infraestructura de la escuela y en mi salón se podía perfectamente evidenciar los contenidos del PDA que tenía que tratar. La cantidad de alumnos a los que tenía que atender eran 21, 11 mujeres y 10 hombres. Muchos de ellos, y como elaboré en mi diagnóstico, ninguno tenía problemas audiovisuales. De hecho, cabe decir que cada uno de ellos tenía más posibilidades de aprender de forma visual. A esto me refiero que ellos aprendían más conforme veían más los ejemplos. Por ende, para hacer más ameno el aprendizaje de los alumnos a través de la utilización de organizadores gráficos, me permití elaborar infografías, mapas conceptuales y cuadros sinápticos, etcétera, o entre otros. Entonces, sabiendo esto, abarqué un tema que pienso que es muy importante de retomar, y es la utilización de estrategias didácticas que incluyen el uso del libro de lenguajes, proyectando así de forma grupal y para todos los alumnos las figuras retóricas literarias, que como sabemos estas son y llevan por nombre y muchas de sus características el poder embellecer un texto conforme lo van escribiendo. Por tanto, para eso primero se tuvo que hacer un estudio de lo que podía llegar a ser con el salón y con qué recursos podía contar en el momento. Con lo que conté de primera instancia fue con la herramienta principal, mi propia laptop, que me permitió llevar de manera digital mucha información que necesitaba estudiar con los alumnos. Por ejemplo, en primer momento, que es, en el primer momento que es la identificación, adapté una presentación de Canva para poder dar a conocer el PDA y el contenido de los alumnos. Esta tenía un diseño azul y con algunas imágenes interactivas en los marcos. Me permito decir que durante la elaboración de esta presentación en Canva tuve que utilizar otro documento que es de la SEP, que es el necesario para poder sacar los contenidos que teníamos que ver dentro de lo que es el marco curricular de la nueva escuela mexicana. Con esto, y dirigiendo el propósito de la actividad, pude abarcar en el ámbito del uso de las TIC en el aspecto visual, pues el propósito era que los alumnos tuvieran un ejemplo en el pizarrón o frente de ellos para hacer su separador del nuevo proyecto en el que estábamos por trabajar. Entonces, donde pude notar un poco más de inconsistencias fue en el tamaño de proyección que se alcanzaba a proyectar. Por suerte, para mí ninguno de los alumnos resultó con quejas sobre lo que es la presentación en el pizarrón. Incluso muchos de ellos se vieron impresionados con lo que les llegué a presentar ese día. En el momento, en el momento 2, el cual es la recuperación de conocimientos propios, utilicé una estrategia que por nombre se llama Un minuto para ganar, sugerida en el libro de J. H. Pimiento, en su libro 100 estrategias didácticas, pero también vista por primera vez en el curso de prácticas educativas. Estableciendo así lo anterior, esta estrategia englobaba solamente dos herramientas, una física y otra digital, o sea, una bocina y el audio, que transforma el ambiente de la clase en uno aburrido a uno con tensión y con una competitividad sana. Pero que, como recordemos, como la nueva escuela mexicana está basado en el humanismo, tenemos que ver más por las habilidades de los alumnos y enfocarnos más en lo que cada uno de ellos son capaces de hacer conforme a sus aptitudes y habilidades. Tenemos que tomar mucho en cuenta que el momento 3 de la planificación era bastante importante, porque tenía que elaborar un mapa cognitivo de SAR,
lo bastante grandes y con las preguntas coherentemente organizadas, para que los alumnos no tuvieran confusión alguna sobre el tema que estábamos por ver, pues este tema era sobre el cómo iba a estar organizado todo su proyecto, sobre el guión de su comunidad, porque si recordamos, el PDA nos hacía enfatizar en usar intencionalmente los recursos estéticos literarios. ¿Y cómo íbamos a hacer eso? Con el uso de las figuras retóricas literarias, que como ya expliqué anteriormente, estas nos sirven para poder embellecer un texto. Y lo que también teníamos que englobar en ese momento eran los textos dramáticos. Entonces, siguiendo con el siguiente punto, me di a la tarea de hacer una investigación previa del cómo llevarles la información a modo que ellos solamente pudieran organizarla lo mejor posible. Había pensado en un mapa de telaraña o una infografía, o un mapa conceptual o un sinóptico, pero recordando la clase del doctor Germán Iván Martínez Gómez, que establecía que la mejor forma de organizar la información era usando este mapa cognitivo de Sol, donde se replantearon una serie de 8 preguntas, para que se fueran respondiendo en plenaria y con todo el grupo en conjunto. Aquí la estrategia que utilicé yo fue proyectarlo con los alumnos para irlas contestadas con todos ellos al mismo tiempo. Que también ellos lo transcribieran en su libreta, las preguntas. Estas preguntas tenían como fuerte o se podían describir de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo haremos? ¿Quiénes van a colaborar? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo presentaremos? ¿Y cómo lo evaluaremos? En esta estrategia yo lo que utilicé fue como principal herramienta fue mi laptop y el proyector de la escuela, la cual pues, si me permito mencionar, el maestro Gustavo Cervantes López, quien fue mi titular de la escuela secundaria Héroes del 14 de septiembre, me dio las posibilidades para yo poder utilizar el proyector e incluso me prestó una de las herramientas que también me sirvió mucho, que es el cable conector que va de la computadora al proyector y así a los alumnos poderles darles una mejor respuesta visual de lo que estábamos viendo. Con estas preguntas se estaba proyectando el mapa cognitivo de Sol en el pizarrón, haciendo uso de lo que la misma escuela me había proporcionado. Por lo tanto, la estrategia que utilicé anteriormente no solo servía como apoyo visual, sino también como un apoyo que retomaba las distintas formas de enseñar de los alumnos. Por ejemplo, de enseñar a los alumnos, por medio del poder generar un buen entorno virtual de aprendizaje. Posteriormente, atendiendo así las indicaciones de no usar el pizarrón por las faltas de ortografía que como docente me permito reconocer que eh, pude, pude reconocer al momento de, de estar en mis prácticas educativas. En cuanto al momento cuarto, lo que llegué a utilizar son las infografías como herramienta para poder impartir el aprendizaje a los alumnos. En este caso lo llegué a retomar porque se trataban de 3 conceptos clave que había que abordar con los alumnos, los cuales eran la metáfora, la personificación y la aliteración. Como cada uno de estos tenía que llevar una explicación propia de sus características, pues me di a la tarea de organizar toda esta información a modo de que esta misma estuviera en una infografía con definición, ejemplos y características. Para este punto, los estudiantes estaban encantados por la forma en que yo se los presenté. La única desventaja fue el tamaño. Fue un problema algo minúsculo, ya que uno de ellos me dijo que no alcanzaba a ver desde su posición del salón. Lo único que pude hacer en ese momento es cambiarlo de lugar, así como también me concentré bastante en hacerle zoom a la parte que no se veía de forma clara. Entonces, también tengo que mencionar los Cahoots. Los Cahoots se estuvieron utilizando ya en las 3 últimas clases. Uno se utilizó para poder dar retroalimentación a lo que era un texto dramático, porque los alumnos recuerdo que se sentían demasiado confundidos al momento de poder contestar las preguntas que les estaba haciendo en el diagnóstico. Y precisamente este Kahoot sirvió como una retroalimentación después de que yo en esa misma clase les proyectara una presentación sobre los textos dramáticos. Esta presentación fue hecha en PowerPoint. Me permití hacerla ahí porque me parecía bastante fácil y sencilla de hacerlo en el momento. Porque como sabemos, la planificación no es un instrumento o no es una herramienta que se permite hacerle modificaciones si es que hay que hacerlas. En ese momento yo tenía que hacer una modificación a esa planificación y la cual se me ocurrió a mí es hacer uso del PowerPoint, o sea, una herramienta digital, para poder así yo presentarles lo que son los textos dramáticos y que ese tema no se quedará en vano o se quedará al aire. Entonces,
También al momento de poder estar en los 2 últimos días de prácticas, me permití hacer un cuadro SQA hecho en Canva. Así, nosotros como docentes, yo como docente pude darme cuenta de cuáles eran los aprendizajes que los alumnos habían tomado durante mis clases o durante mis prácticas de ejecución. Qué es lo que habían aprendido, cómo lo habían aprendido y qué es lo que ellos esperaban. Entonces, también al principio tuve que adaptar una actividad que no había quedado muy bien clara con los alumnos, la cual fue una sopa de letras hechas en Canva. Aquí volví a utilizar lo que es esta herramienta o esta página web que es llamada Canva para poder impartirles lo que es una actividad en la que yo, como docente en formación inicial, no pude darme a la tarea de preparar con anticipación, pero que al final del día pude adaptarla y retomarla en la clase que me permitía hacerlo de una mejor forma. Entonces, en conclusión, cada una de estas actividades que se estuvieron trabajando dentro de lo que es eh, las prácticas de ejecución del 2 al 13 de diciembre tuvieron un propósito, con el fin de que a los alumnos les enseñáramos una perspectiva más de lo que es la educación y cómo nosotros como docentes en formación vamos e innovamos de alguna o cierta forma. Porque claro, muchas veces estas herramientas o estas cosas que nosotros como docentes les presentamos, pues no son tan innovadoras porque también ellos ya las han visto de alguna forma, pero no en el enfoque o en el método que nosotros lo hacemos. Por ejemplo, los Kahoots fue algo que les sirvió mucho porque veían como con algo con demasiado entusiasmo, como si fuera un juego. Tomaron el aprendizaje como si fuera un juego, pero de una forma sana. Entonces, siento que al nosotros impartirles un aprendizaje de forma sana y de forma colaborativa y en modo de juego, se puede hacer que el aprendizaje sea más efectivo y más eficaz al momento de estarlo enseñando. Por eso es importante que cada uno de nosotros como docentes tomemos las diferentes perspectivas y formas de enseñar de una forma seria. No solamente nos quedemos con una sola. El mapa de cognitivo de Sol nos permite hacernos cuestionamientos. Esos cuestionamientos se pueden hacer de distintas formas, no solo con un mapa cognitivo de Sol proyectado en el pizarrón, sino que se pueden hacer distintas formas, igual haciendo un Kahoot o utilizando WordWall, que también es un medio o un modo de poder nosotros hacer que el aprendizaje parezca un juego sano y que se puede implementar conforme a un aprendizaje avanzado y adaptable para los alumnos. Por eso es que cada alumno lo debemos de tomar en cuenta en cómo es su forma de pensar, su forma de actuar y cómo ellos se adaptan a su propio mundo y a su propia forma de aprender. Gracias.